No sé qué es lo que me está pasando, yo misma me preguntaba. ¿Cómo es posible que yo esté sintiendo esto por el marido de mi hija? Ay, corazón, ¿en quién viniste a poner tus ojos? El mundo está lleno de muchos hombres, y tú precisamente te fijas en tu yerno. Terminé de doblar la última blusa de mi guardarropa. Porque tomé la decisión de marcharme y dejar a mi yerno y mi hija, solos en mi casa. Porque lo que sentía cada vez crecía más dentro de mí, y antes de que perdiera el control, decidí marcharme. Pero en eso escuché que la puerta de calle se abría, y unas risas llegaron hasta mí. Curiosa por saber quién era, me asomé por la ventana de mi habitación. Frente a mí estaba la habitación de mi yerno y mi hija. Mientras se acercaban, escuché la voz de mi yerno diciendo: podemos hacer todo el ruido que queramos, estamos solos. Me aparté de la ventana y me recosté en mi cama, mirando al techo y pensando. Efectivamente el ruido fue con bastante volumen. Solo que me llamó la atención escuchar que la voz femenina no era la de mi hija. ¿Pero qué es esto?, me pregunté a mí misma. Mi yerno estaba con otra persona que no era mi hija. ¿El tiempo pasó muy rápido o él no aguantó tanto? El asunto es que antes de que pudiera reaccionar, ya ellos estaban saliendo de la habitación. Me asomé nuevamente a la ventana, y pude ver que la vecina de al lado se estaba acomodando la blusa dentro de su falda. Lo que estaba viendo me dejó perpleja, y en vez de salir a reclamar, me quedé muda ante tal situación. Solo escuché que la puerta de calle se cerraba, y salí de mi habitación para encarar a mi yerno. Mis ojos se clavaron en la expresión atónita de mi yerno, cuando me vio frente a él. Su sorpresa era palpable, y su rostro reflejaba un miedo profundo. Suegra, buenas tardes, balbuceó nervioso. Noté la incomodidad en su voz, como si estuviera atrapado en una tela de araña de sus propias mentiras. No esperaba verla en casa, pensé que estaba en el negocio, murmuró tratando de justificar su presencia. Pero yo no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Yo solo vine a dejar algunas cosas que su hija me ha encargado. ¿Sabías tú que el que miente simplemente muestra ser cobarde y débil?, le dije yo, clavando mi mirada en la suya. Un verdadero hombre asume su responsabilidad y se porta como tal. Mis palabras resonaron en la habitación, cargadas de una verdad que él parecía temer. Hace apenas una hora, yo había tomado la decisión de dejarle a mi hija y a ti, como herencia, esta casa. Pero ya veo en lo que tú la convertirías. Estaba a punto de marcharme, iba a mudarme a la casa más pequeña, sola. Tenía ya lista mis maletas, puedes verla en mi habitación, pero creo que quien va a tener que hacer maletas e irse es otra persona. Yo lo observaba con ojos que expresaban decepción y desconfianza. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, él se arrodilló a mis pies, suplicando que no revelara nada. Mis ojos se abrieron de par en par al verlo rendido a mis pies, con sus palabras saliendo desesperadas de sus labios. Una súplica apasionada y temblorosa resonaba en el aire tenso que nos rodeaba. Suegrita, por favor, no vaya a decirle nada, susurró con la urgencia reflejada en sus ojos, que buscaban desesperadamente comprensión. Su voz temblaba, y yo no podía apartar la mirada de él, de aquel joven que de repente se encontraba a mis pies, buscando indulgencia y compasión. Permítame explicarle cómo son las cosas y la razón de lo que hice. Mi mente giraba entre la incredulidad y la curiosidad, sin entender completamente el drama que se desplegaba ante mí. Suegra, por favor, escúcheme, suplicó, y yo asentí levemente, permitiéndole continuar su confesión. Son ustedes las que tienen los negocios, y pasa que su hija, por ser la que suple todo en casa. Pues ella es quien decide cuando yo puedo estar con ella. Y entre más se niega yo, más ardo dentro de mí. Mientras más ella dice que no, más mi anhelo dice que sí. Ella no tiene problema con decir que no, y duerme tranquilamente. Pero yo no duermo, suegra, pensando en que teniendo comida en casa, tenga tanta hambre porque ella no quiere dármelo. Y si de valentía se trata, pues déjeme decirle, mi querida suegra, que he llegado a pensar en pedírselo a usted, expresó desviando la mirada por un momento, como si temiera la reacción que sus palabras pudieran provocar en mí. Mi corazón latía con fuerza, intentando comprender el significado de sus palabras. Porque, mi querida suegra, es usted una mujer que a mis ojos no pasa para nada desapercibida, continuó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta,
mientras él parecía luchar con sus propias emociones. Yo en muchas ocasiones he querido buscarla. No sé qué me pasa con usted. Quizá como usted dice, soy muy débil en este sentido, confesó mirándome directamente a los ojos. Mis pensamientos se agitaron como hojas en una tormenta, intentando comprender la naturaleza de sus sentimientos. Yo me quedé asombrada de sus últimas palabras, y siendo muy sincera, vi una oportunidad en eso. Un susurro de deseo se filtró en el aire cargado de tensión. ¿Acaso estaba insinuando lo que mi mente no quería aceptar? Un amor prohibido, un deseo oculto. Las circunstancias me lo negaban, pero el corazón no siempre obedece a la lógica. Además, con esto que había pasado, yo tenía una pizca de esperanza. Pero sinceramente no estaba pensando con la razón, sino con el corazón, que en muchas ocasiones nos juega mal. Por favor, no se lo diga, me pidió mi yerno, sumido en la desesperación. Un nudo se formó en mi garganta, mientras contemplaba la complejidad de la situación. Ya ponte de pie, le dije tratando de mantener la calma, pero mi mente ya estaba maquinando un plan, buscando respuestas a las preguntas que flotaban en el aire. Y además, pensando en que algo había para mí también. ¿Sabes qué? Quiero que te vayas a hacer lo que tienes que hacer. Déjame pensar en lo que tengo que hacer yo. Mi yerno sin decir una sola palabra más salió. La noche era testigo de muchas cosas que se estaban haciendo bajo el cielo, mientras yo, incapaz de cerrar los ojos, me levantaba de mi cama sumida en pensamientos turbios. Cubierta por una bata de seda, me dirigí a la cocina en busca de agua, sumida en la quietud de la madrugada. Pero algo no cuadraba. La luz destellaba en la oscuridad, una presencia inusual a la 1:33 de la mañana. Aproximándome con sigilo, descubrí a mi yerno, con su cabeza descansando sobre la mesa, y una sombra de pesar gravitando sobre él. Tosiendo discretamente para alertarlo, levantó la mirada y con un suspiro, reconoció mi insomnio compartido. «Tampoco usted puede dormir, suegra», murmuró revelando la carga de sus propios pesares. Él se puso de pie con gesto agradecido, confesando su falta sin reservas. «Quiero agradecerle por no haber dicho nada. Le prometo que no volveré a hacer algo así», pronunció con una sinceridad que resonó en el silencio de la cocina. Se acercó a mí, tomando mi mano con gratitud palpable. «Es usted una gran mujer, y no sé ni cómo agradecerle», expresó. Con mi garganta apretada, la curiosidad se apoderó de mí, y no pude evitar preguntar lo que mi corazón ansiaba saber. «¿Estabas hablando en serio cuando dijiste que pensabas en pedírmelo a mí?», murmuré, con mi voz apenas un susurro entre las sombras. Él asintió con solemnidad, y sin más preámbulos, me aló hacia él, en un gesto lleno de intensidad. Fue entonces cuando el sudor se convirtió en el único testigo de un momento que desafió la razón, y que sin duda, marcaría en nuestras vidas para siempre. Mi yerno y yo éramos maestros en el arte de la disimulación. Habíamos tejido una red de engaños que mantenía intacta la ilusión de una familia feliz. Sin embargo, la mañana en que mi hija irrumpió en la sala con el corazón destrozado, todo se desmoronó. Con lágrimas en los ojos, lanzó unas fotografías sobre la mesa, revelando un mundo oculto. Gritó que ya no era su madre, y la verdad, supe que el tejido de mentiras se había desgarrado irremediablemente. La vecina, astuta y curiosa, al darse cuenta de que mi yerno ya no la buscaba, decidió indagar en su paradero. La realidad que emergió fue desgarradora. La confianza, esa piedra angular de cualquier relación, se desmoronó, dejando a mi hija herida y a mí con el peso de la culpa. Intenté explicar, pedir perdón, pero la brecha que se abrió entre nosotros parecía insalvable. Hasta el día de hoy, no he logrado el perdón de mi hija. Mi yerno, por su parte, ha seguido adelante, envuelto en una nueva historia de amor. La traición y el dolor persisten, marcando nuestras vidas con cicatrices invisibles. Comparto esta experiencia contigo, con el propósito de hacer un llamado a la reflexión. A veces, las acciones que tomamos pueden tener consecuencias inimaginables en quienes más amamos. No subestimes el poder de la honestidad y la lealtad en tus relaciones. La confianza es frágil, y una vez que se quiebra, la reconstrucción puede resultar imposible. Aprende de nuestra historia, valora lo que tienes y protege a quienes te importan. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos,
y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.